Bueno, ¿se escucha bien? Sí, ¿verdad? Que le ha faltado decir a María José, buenas tardes a todas y a todos, le ha faltado decir a María José que somos amigas de hace mucho tiempo y por eso miente con esa facilidad tan extraordinaria. Bueno, yo quería agradecerles a todos ustedes la presencia y de forma muy especial a María José por el trato, por la insistencia, porque soy incapaz de decirle que no a todo lo que me dice. Es una mujer muy dinámica, trabajadora y la verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Bueno, me ha tocado hablar de lo que más conozco, que es del sitio donde llevo trabajando 25 años. 25 años metida en el bancal, 25 años metida en los fondos documentales, arqueológicos, mucho tiempo. Pero yo no he venido a hablarles de Elche, he venido a hablarles de su ciudad, de la de ustedes, porque Elche es una cosa que yo no estudio, yo estudio Iliki. Y esto hoy es la primera cosa que quiero que quede clara y que quiero que quede separada. Entonces, he hecho un pequeño guión de charla, me gusta, porque como estoy acostumbrada a hablar para alumnos de la universidad o en congresos, me gusta sacar siempre un índice para que la gente sepa lo que le queda por escucharme y que vaya teniendo paciencia. Entonces, primero voy a explicar grosso modo qué es la Alcudia, que es Iliki. Después vamos a vincular la ciudad con su puerto, que es Santa Pola, y por último les voy a hacer a todos ustedes una invitación muy especial. Bueno, ¿dónde está la antigua colonia Julia Iliki Augusta? Pues como todos ustedes saben, esto está en el yacimiento arqueológico de la Alcudia. Aquí está Elche, la ciudad de Elche, y apenas a 2 kilómetros al sur, justo, está el yacimiento de la Alcudia. Bien comunicado, de fácil acceso y muy cerquita del río Vinalopó y junto al patrimonio de la humanidad que, como saben ustedes, es el Palmeral. Bueno, ¿qué tenemos en la Alcudia? Pues en la Alcudia tenemos 7.000 años de historia, 11 hectáreas de yacimiento arqueológico, 17 espacios excavados visitables, que es muy poco respecto a lo que es la ciudad en sí, muy poco excavado, un museo monográfico y un centro de interpretación. Aquí tienen ustedes un plano, una vista aérea con todos los sitios que se pueden visitar y una imagen frontal de lo que es el museo. ¿Qué hacemos en la Alcudia? Bueno, pues nosotros estamos, como ha dicho María José, vinculados a la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante en el año 1996 adquiere el yacimiento arqueológico casi en su totalidad y a partir de ahí se crea una fundación universitaria cuyos objetivos más o menos son los que tienen aquí: proteger, investigar, difundir, conservar, exhibir y formar. Pero no solamente a partir del patrimonio histórico o el patrimonio arqueológico, sino también el documental. Un apartado extraordinariamente importante y que gracias, como luego les comentaré, a mi compañera Ana Ronda, aquí presente en primera fila, pues nos ha descubierto y nos ha desvelado muchos secretos que aún estaban por analizar. Les he traído unas cuantas imágenes para los que no hayan ido nunca a la Alcudia, para que se animen, para que puedan venir cuando lo deseen, pero bueno, hacemos ahora, como decía en el título de esta conferencia, vamos a hacer un paseíto rápido. Nada más llegar tenemos el centro de interpretación, un diseño, como ven, muy moderno, actual, bajito, para que cuando estemos en el yacimiento no tengamos nada que enturbie la vista de lo que es estar en el Camp de Elche. Ahí encontraremos ya un espacio de introducción a la visita, una sala de exposición con 200 objetos contados de forma conceptual. ¿Qué significa conceptual? Pues que no vamos a ver el museo ordenado cronológicamente, sino que vamos a incidir en aquellos aspectos de la vida cotidiana de nuestros antepasados y vamos a combinar dentro de la vitrina objetos arqueológicos que puedan dialogar para hablarnos de esa faceta de la vida cotidiana. O sea, es como un lenguaje que nosotros denominamos conceptual. También allí tenemos una sala didáctica
y una sala de audiovisuales, de conferencias, una sala polivalente, donde además hacemos, por eso yo al final hago de todo, hacemos también exposiciones temporales de arte, de fotografía, en fin, de variada naturaleza. Estas son algunas imágenes del interior del centro de interpretación. La primera de arriba a la izquierda es una visita teatralizada. Tenemos un convenio con una empresa que para los escolares hace visitas teatralizadas, y cuando ya hacemos el itinerario por el yacimiento, por esos 17 sitios excavados, a mitad de recorrido aproximadamente podemos ver el museo. Un museo monográfico, un museo que está repleto de piezas exclusivamente encontradas dentro de la Alcudia. Allí vamos a encontrarnos un espacio dedicado a la Dama de Elche, que como todos ustedes saben, se descubrió en 1897 en la Alcudia, y la Dama está en Madrid, pero nosotros le hacemos un guiño porque somos la cuna. O sea, realmente la Dama es de Iliki. Hay 3 salas temáticas, estas sí ordenadas de forma cronológica, 2.700 piezas en exposición. Les digo que en fondos pues andaremos por los 22.000 o 23.000 objetos más que están guardados. Y bueno, pues allí tenemos también la zona de almacén, los laboratorios, los despachos, etcétera. Y esto es un recorrido rapidito por las salas. Estas son algunas de las imágenes de las salas. En concreto, estas 2 imágenes que hemos visto son de la sala Iberia. Esta es de la sala de Roma, la que llamamos Hispania. Y esta es la sala España, la que nos habla del mundo visigodo, bizantino y la llegada del mundo islámico. Por el yacimiento podemos transitar por sendas arboladas, accesibles, con paneles que indican los recorridos por la visita. Los espacios arqueológicos están señalizados con cartelería en 3 idiomas. Y estas son algunas vistas generales de espacios que se pueden visitar en este recorrido por el yacimiento. ¿Qué hacemos también en la Fundación La Alcudia? Bueno, pues como centro universitario, fundamentalmente lo que hacemos es, como ha dicho María José, acoger a alumnos de la Universidad de Alicante, aunque también tenemos convenio con otras universidades a nivel nacional que vienen a hacer las prácticas a La Alcudia. Últimamente ya no solamente atendemos a alumnos de la especialidad de Historia o del máster de Arqueología o incluso del grado de Humanidades, sino que ya hemos roto las barreras y nos hemos lanzado a una piscina enorme en la que todo vale y en la que la interdisciplinariedad es nuestra señal de identidad. Entonces, ahora mismo estamos haciendo trabajos de investigación con alumnos que están realizando sus tesis doctorales o sus trabajos de fin de máster con alumnos de la Universidad de Ciencias. Estamos trabajando con Ciencias de la Tierra, estamos trabajando con Arquitectura, en fin. Creo, y esto es así, que la arqueología, como luego algunas imágenes que les he traído, demuestra que ya no somos una ciencia de unos locos enamorados de la Tierra, sino que además el trabajo compartido y dialogado entre diferentes especialidades hace que la recuperación del patrimonio sea más efectiva y mucho mejor. Tenemos un eslogan que es abierto por excavaciones. En la actualidad hay 4 proyectos de investigación abiertos, 3 de ellos financiados por Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante y un 4, que es el que dirigimos mi compañera Ana Ronde y yo, financiado por la excelentísima Diputación Provincial. Entonces, nada más ameno que el estar trabajando donde están haciendo las prácticas nuestros alumnos y que puedan venir visitas tanto de personas interesadas como de instituciones escolares. Bueno, entramos en el segundo bloque, a lo que hemos venido. Vamos a hablar de Iliki, vamos a hablar de la Alcudia. Y en la introducción les decía que hoy mi primer objetivo es romper una barrera. Y es la barrera política y administrativa que actualmente tenemos. Todo el mundo entiende que Elche es Elche y que Santa Pola es Santa Pola. Pues en la antigüedad esto no es así. Entonces, cuando empleamos el término ilicitano, ustedes también son ilicitanos. No, vamos a ver, vamos a hablar con propiedad. Ustedes son ilicitanos
incluso los habitantes de la comarca de Alicante, por lo menos a partir del siglo III de nuestra era, también eran ilicitanos. O sea, esto todavía tiene más miga. ¿A qué sí? Entonces, el término, si vamos a cogernos al gentilicio ilicitano, que es un gentilicio que viene de la colonia Julia Ilicia Augusta, tanto derecho tienen ustedes de ser ilicitanos como quienes vivan actualmente en el término municipal de Elche. El mismo, absolutamente el mismo. E incluso yo, que he nacido en Alicante, también puedo decir que soy ilicitana. Culturalmente también soy ilicitana. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que hoy quiten esas barreras de su cabeza, todos, todas, y que piensen que todo esto que tenemos en imagen forma parte de un territorio gigante que no me cabe en la foto, que en algunos momentos de la historia nos podemos ir perfectamente, casi y pasada la provincia de Albacete, y que todo eso, todo ese grandísimo territorio, estaba gobernado, regido y controlado por una ciudad que es el puntito rojo que está aquí, al lado del Vinalopó, que se denominaba Colonia Julia Ilicia Augusta. Y el puerto de esa ciudad era Santa Pola, el Portus Iliquitanus. ¿Qué significa eso? Que si entendemos esto, pero vamos a ver, lo entendemos ahora también. El aeropuerto es de todos, ¿no? En la antigüedad los romanos no tenían aviones, tenían barcos. Entonces, si nosotros entendemos que el aeropuerto es de todos, que por eso, aunque se llame Miguel Hernández, todo el mundo dice Alicante-Elche o Elche-Alicante, depende de dónde me ubique, a un lado o al otro de la Serra de Don Sancho, me lo escucho de una manera o me lo escucho de la otra, cada uno se pone su nombre delante. Entonces, esto yo creo que ya son cosas que ya no. Entonces, vamos a romper estas barreras, como les digo, y vamos a entender que en la antigüedad, que eran muy listos, este concepto global nos tiene que abrazar a todos y a todas nosotros. He puesto aquí al emperador Augusto porque el diseño de esto lo hizo él. No es que yo me lo haya inventado, es que fue este señor quien lo hizo. Y ahora vamos a aterrizar en la Alcudia. ¿Qué tenemos en la Alcudia? Bueno, pues cuando te pones a investigar, cuando empiezas a abrir esa caja de Pandora donde pueden salir cosas maravillosas, pero también algún que otro monstruo, incomible, inabordable, de siglos y de trabajo y de anécdotas y de interrogantes, etcétera, etcétera, pues lo que nos encontramos es que es un yacimiento muy expoliado. ¿Expoliado en qué sentido? Pues expoliado en el sentido de que en nuestro territorio, voy a empezar a hablar así, porque estamos todos, en nuestro territorio hay escasez de piedra. Traer piedra para hacer construcciones significa movilizar los carros tirados de tiro animal muchos kilómetros. Hay que subir a la sierra a sacar la piedra o hay que bajar al mar y tallarlo del agua, de la roca del mar. Entonces, cuando tú tienes la ruina de una ciudad que ya no está habitada, donde tienes los fustes de columnas, las basas, los sillarejos, los sillares y piedra desbastada que formaba parte de los paramentos de los muros, parece absurdo que volvamos a irnos al monte a buscarnos la piedra. Pues nos vamos al sitio abandonado de la antigua Iliki, que los árabes denominaban la Madina Kadima, que literalmente es la ciudad antigua, expoliamos la piedra, la cargamos y nos la llevamos para construirnos las casas de campo, las murallas de la nueva Madina Hills, que va a ser Elche, para cualquier cosa. Entonces, por esto digo que está expoliado. No digo que sea un yacimiento expoliado porque hayan ido furtivos para sacar cosas, que alguno también, sino hablo de este expolio en cuanto a sustracción de elementos arquitectónicos de los que sabemos que existían y ya no están. Por eso
muchas veces yo en las clases, cuando tengo alumnos y eso, siempre les digo, en arqueología es tan importante leer lo que hay como lo que ya no está. El agujero de un robo, de un expolio, de una extracción, nos puede dar tanta información como la presencia evidente de un sillar puesto en el sitio. También es un yacimiento muy excavado, un yacimiento estudiado, muy excavado, mucho más de lo que se ve ahora, porque hay muchas zonas que han estado excavadas, incluso del siglo XVII, del siglo XVIII, pero que luego fueron tapadas de nuevo por tierra y entonces no sabemos incluso ubicar dónde estaba porque no se dejó información específica de dónde se realizaban esos trabajos. Pero también es verdad que a veces ha sido un yacimiento que ha quedado en el olvido. Esta mañana salía esta frase y cuando he llegado a mediodía a casa la he puesto. No sé si es un anónimo del siglo XII o al final se le atribuye a algún autor, pero no importa, es irrelevante. Lo que sí que me interesa es destacar a estos tres señores, el alicantino Aureliano Ibarra y Pere Ibarra y Alejandro Ramos, que son los dos ilicitanos, y que estos tres señores pusieron las claves sobre la mesa de la historia de nuestro espacio que vamos a analizar esta tarde. Por eso he puesto la frase, porque nosotras que hemos llegado más tarde no es que seamos las más listas, es que nos estamos apoyando en los hombros de estos gigantes que sacaron mucho adelante con la tecnología que había en el momento, pero que nos permite a nosotras, pues 100 y pico años y casi 200 años después, poder plantear desde una perspectiva, desde un posicionamiento teórico y desde unas posibilidades de trabajo diferentes, poder hacer mejor ese trabajo y poder depurarlo a cómo estamos hoy. Luego ya pues, vendrán en el futuro que dirán que todo lo que hemos dicho se puede mejorar sin lugar a duda. Pero la clave fundamental para hablar de la Iliki, esta ciudad de todos nosotros, es una publicación de Aureliano Ibarra de 1879. Este señor, en pleno debate entre un grupo de eruditos, otro grupo de eruditos, en el que se estaba, o sea, el nombre de Iliki, de la Alcudia, se conocía porque estaba en los textos clásicos. Los textos clásicos de la antigüedad nos habían dejado este nombre y una serie de indicaciones geográficas que más o menos podríamos ubicar en nuestro entorno geográfico, pero exactamente dónde estaba. Entonces, claro, Alicante, que ya era la capital provincial, dijo, yo. De hecho, fíjense que hasta en el año, si no recuerdo mal, 1920 se construye el actual mercado central de Alicante y en la fachada del edificio se puede ver el escudo de la ciudad con las siglas CIA, Colonia Julia Iliki Augusta, porque los textos clásicos nos decían que la ciudad de Iliki, esa ciudad, esa colonia, era una ciudad muy importante y evidentemente en una provincia donde la capitalidad ya la tenía Alicante, ¿cómo no iba a ser Alicante? Pues bien, llega Aureliano Ibarra y a partir de los trabajos que él hace en la Alcudia, pero sobre todo en los alrededores de la Alcudia, determina que tiene la prueba material de que la Iliki de las fuentes clásicas tiene que estar en la Alcudia. ¿Y por qué en la Alcudia? Y este es un añadido que yo he puesto en la última línea. Ya no solamente porque tengamos una evidencia física material de que allí, debajo de esos bancales, había una gran ciudad, sino porque además este territorio que nos engloba a todos, a los alicantinos ahora los dejo aparte, ¿eh? Hablo de la frontera para este lado. Lo que denominamos ese Camp d'Elx, donde se tiene que englobar evidentemente el Clos de Galván y evidentemente las Salinas y el Hondo y todo este territorio, ¿qué tiene, qué le hace especial? ¿Por qué una sociedad de la antigüedad viene y se pone aquí? Esto es importante y es por esto antes hablaba de la importancia de la interdisciplinariedad a la hora de entender un hecho histórico, de entender nuestro patrimonio. Hay que tener en cuenta también la geografía. Pues aquí lo que tenemos son los mejores campos para la agricultura de toda esta zona, de aquí hacia la Vega Baja. Porque hacia el norte, o te metes muy hacia el interior, o en la costa, no hay tierras buenas de cultivo, no las hay.
Un poquito la huerta de Alicante, pero en ningún caso las dimensiones que tiene este amplísimo espacio. ¿Por qué es tan rica esta tierra? Porque, como bien saben, entre el Vinalopó, que es un río extrañísimo que no desemboca en el mar, que se queda en el hondo, y el Segura por abajo, ¿qué traen los ríos? Arrastran no solamente agua, sino también minerales que van a nutrir cada palmo de ese terreno. Entonces, esto hace que de forma natural, desde tiempos muy remotos, esta tierra, nuestra tierra de aquí, esté abonada con todos los minerales necesarios para ser productiva. Pero es que además, cuando dejamos de cultivar la tierra y la dejamos así a su libre albedrío, lo que nos sale como setas es barrilla. Y la barrilla, hasta hace 4 días, era fundamental para hablar de la economía de esta tierra. Fundamental. Con la barrilla se hacen muchas cosas. Por ejemplo, hasta el jabón. Aquí exportábamos la barrilla y el jabón se hacía en otro sitio. Pero claro, luego cuando ya vino el jabón de Marsella ya nos fastidió el negocio, o el negoci, como dirían los catalanes, ¿no? Pero la barrilla era importante en la antigüedad. ¿Qué más cosas tenemos? El esparto. El esparto que además empieza aquí y va a ir entrando hacia la zona murciana, buscando la zona de Cartagena y buscando la zona de Albacete. Sitios como Ellín, o sea, son muy importantes en esta industria, podríamos hablar, o esta artesanía de lo que es el cáñamo y lo que es el esparto. Piensen que en la antigüedad todo se hacía con cuerdas y de hecho el origen de muchos de los negocios productivos y económicamente florecientes en Elche, ya entrados en el siglo XX, funcionaron bien gracias a ese esparto. En las canciones tradicionales las tenemos también, esas menciones al esparto. En Crevillent, que te estoy mirando, por eso me he acordado de decirlo. ¿Saben ustedes que para aprovisionar de calzado a los militares que participaron en la Primera Guerra Mundial, donde España no fue, pero salía el calzado de aquí fundamentalmente, porque el calzado hecho en esta zona con esparto era lo que llevaban los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial? Y que eso dio un beneficio económico extraordinario a la gente de esta tierra. Si a esto le sumamos las salinas, en la antigüedad no había neveras. La carne y el pescado y un montón de cosas cantaba por soleares a los 2 días de la matanza. La sal permitía conseguir sazonar esos alimentos y conservarlos. Si a todo esto le sumamos la costa que nos comunica y nos permite hacer un intercambio comercial y los ríos, pues tenemos un sitio idóneo. Esto no se lo inventan los romanos, esto es así desde época neolítica. Este es todo nuestro territorio, todo este es nuestro territorio, o digamos que es el centro neurálgico de nuestro territorio. Y ahora les he traído unas cuantas imágenes para que vean un poco los trabajos que desde que la universidad llega, desde que la fundación empieza a coger ritmo de trabajo, estamos haciendo. Y como no puede ser de otra manera, cuando tú estás haciendo un trabajo en patrimonio, tú no puedes quedarte en el ombligo de tu ladrillo. Tú no puedes estar diciendo, ¡ay, sí, me han salido 3 cacharros y una moneda! No, porque para poder entender esto tengo que salir del corte y ver todo el panorama. Por eso, aunque yo trabajé en Iliqui, yo tengo que mirar a Santa Pola, porque es Iliqui. ¿Lo entienden? Bien, perfecto, les he convencido, veo caras extraordinarias. Hemos hecho también un análisis espacial más centrado en nuestro yacimiento. Cuando llegamos había diferentes hipótesis de cómo funcionaba, de cómo hasta dónde llegaba el mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues gracias a estos convenios que tenemos con otros sitios, con otros investigadores, podemos sacar imágenes como este LIDAR, donde se ve la parte más cercana al rojo, sería la más elevada, la azul oscura la más baja.
para estudiar términos topográficos. Hemos echado manos también de fotografía antigua. Bueno, mi compañera Ana Ronda ha sacado, yo no sé cuántas, 20.000, yo no sé, muchísimas carretes de fotografía, todo el mundo que nos pueda traer una imagen sobre él, lo hemos recogido, lo hemos catalogado, se ha inventariado. Y aquí les he traído unas cuantas imágenes de algunos de los vuelos militares, algunos son de vuelos americanos, otros son de vuelos nacionales, que nos permiten ver cómo ha ido modificándose ese paisaje. Porque cuando nosotros llegamos ahora a un sitio, el paisaje está antropizado, está cambiado. Pero este no era el paisaje que tenían en la antigüedad. Y estos cambios son los que nosotros tenemos que intentar ver. Otra de las cosas que hemos hecho, y aquí he puesto la tesis de mi compañera porque ella lo que ha hecho ha sido, a partir de los manuscritos de Alejandro Ramos Folqués, que fue el propietario del yacimiento arqueológico de la Alcudia hasta su fallecimiento en el año 1984, ella lo que ha hecho ha sido recoger e identificar en el museo y en los fondos, les recuerdo 22.000 piezas, todos los materiales o una buena parte de los materiales que aparecen en las excavaciones. ¿Y esto qué ha permitido? Pues nos ha permitido ubicarlos. Cuando mis hijos estaban en primaria, me decían, mamá, ven a clase y darnos una charla. Y yo llegaba y les decía, mira, un arqueólogo ni es Indiana Jones, ni es Tadeo Jones, ni más quisiera yo ser Lara Croft. O sea, más quisiera yo ser la guapísima de la Angelina Jolie. Ojalá, ¿no? Entonces, lo importante no es lo que hacen estos arqueólogos, de buscar la pieza de oro, de buscar ese vaso griego magnífico y perfectamente conservado. Esos son objetos. La dama de Elche es un objeto. Todos son objetos. Esto no es lo importante. La tarea de un arqueólogo es el estudio de las sociedades del pasado. Y estudiar a las sociedades, cuando estás hablando de sociedades muy remotas, lo tienes que hacer a partir de objetos, pero tienes que salir del objeto también, porque si no, no puedes hacer un análisis global. Cuando hablamos de sociedades pasadas que nos dejaron más evidencias escritas, filosóficas, de pensamiento, de creencias, es mucho más rico, pero olvidémonos de los objetos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este trabajo que ha hecho Ana Ronda nos ha permitido contextualizar esos objetos, que de ser una cosa preciosísima metida en una vitrina, de pronto han cobrado vida, porque ahora sabemos dónde estaban, con quién estaban, qué otros objetos estaban con ellos y cómo dialogaban entre ellos para darnos una pista sobre esas sociedades de la antigüedad. En 2017... redactamos el plan director, necesario, como ya supongo que diría el profesor Molina la semana pasada. Este plan director nos ha permitido hacer estudios también transversales con otras personas especializadas en otras materias que nos han permitido ver las deficiencias que tiene el yacimiento arqueológico, cuáles son sus necesidades, cuáles son las líneas de actuación que teníamos que emprender de forma inmediata y cuáles podían esperar un poquito en el tiempo. Las nuevas tecnologías también nos están permitiendo hacer este tipo de estudios a partir de nubes de puntos, que no les voy a aburrir ni les voy a explicar, porque esto es simplemente para que vean que hemos trabajado un montón, para que digan, uy, estos chicos cómo han trabajado. Hemos hecho también un análisis de aquellas estructuras que han sufrido una desestructuración, si me permiten la reiteración de palabras. Aquellas estructuras que se nos mueven, que tienen humedad, que se descalzan, que tienen desagregaciones, que se alveolizan, o sea, y todo esto con intención de que vengan otros que también saben mucho, que son los restauradores, que son los arquitectos, y que pongan esto en marcha porque es un patrimonio que es de todos, de ustedes también, porque esta es la City, y que tenemos que conservar. Y esto nos permite llegar a hacer reconstrucciones, a veces dibujos, a veces con realidad virtual, a veces con recreaciones, a partir de realidades que tenemos en el yacimiento, estas cosas tan modernas y tan chulas de ponernos gafas. O sea, vamos poco a poco, pero estamos en el buen camino. Y todo esto se lo contamos a la gente. Entonces,
Desde la Fundación sacamos artículos de estos que normalmente nadie lee, que los leemos los frikis de la arqueología que nos reunimos en congresos nacionales o en congresos internacionales. A veces nos toca publicarlos en inglés porque son revistas que son de fuera, que tienen una repercusión mundial, pero lo importante de todo esto es que vean que todo este esfuerzo, que toda esta dedicación que va desde la cosa más insignificante como barrer la tierra para ver lo que hay abajo, hasta lo más extraordinario que buscar paralelos o irnos a hacer proyectos interdisciplinares, el objetivo que tiene es contarlo. O sea que yo esta tarde aquí estoy haciendo mi trabajo final, contarlo. Y además hoy de una forma maravillosa, porque lo estoy contando a los que sois los herederos de ese patrimonio. O sea que me siento totalmente en casa. Y esto nos ha llevado a hacer publicaciones de carácter más divulgativo, de carácter más científico. Entramos ya en materia histórica. Vamos a ver, la Alcudia ya les he dicho que tiene 7.000 años, no me voy a entretener porque si no, con lo que me gusta a mí hablar, no saldríamos aquí, vamos, ni hasta pasado mañana. Entonces yo he pensado, bueno, pues como yo quería traerles la Alcudia de su puerto, me voy a limitar a la ciudad romana, porque si no, se van a cansar todos ustedes y yo también. Entonces, me voy a centrar en eso. Para entender el origen de la ciudad romana hay que entender, igual que antes, tenemos que salir del agujero donde estamos excavando y hacer un enfoque de un territorio más grande. Pero resulta que cuando estamos hablando de época romana, no podemos quedarnos en un territorio del sureste peninsular. Tenemos que hacer el zoom todavía más alejado y nos tenemos que meter en el Mediterráneo, porque hay que entender qué está pasando y cómo nos repercute a nosotros. Es un poco como ahora. Trump está haciendo cosas, está al otro lado del charco, pero nos repercute a nosotros. Nos va a suponer cambios, sin duda. A veces esos cambios son para muy mal, otras veces son para algo mejor. Entonces, cuando llega Roma aquí, lo hace porque acaba de ganar la Segunda Guerra Púnica. Acaba de quitarse a Cartago, que es esa potencia que está en el norte de África, se estaban disputando el control comercial y político y territorial de lo que es el Mediterráneo, y ha ganado Roma. Entonces, Roma gana, pero no hay un control efectivo del territorio. ¿Y qué pasa con las ciudades indígenas que teníamos aquí? En la Alcudia teníamos una ciudad ibérica, esa ciudad que enterraba a sus muertos en cosas tan extraordinarias como la Dama de Elche, que tenía una escultura tan extraordinaria como el torso del guerrero que tenemos ahí en la Alcudia. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que arqueológicamente notamos es que en el siglo, a partir de esa Segunda Guerra Púnica y de esa desestructuración y ese cambio, porque ahora es Roma quien controla, la Alcudia tiene pocas o casi ninguna evidencia arqueológica. Y esto ya fue un mazazo, porque hasta ahora se decía que la Alcudia tenía una vida continuada. Pero en el estado actual de la investigación, yo tengo dudas, y yo creo que el siglo II es un siglo de abandono. ¿Dónde están los iberos entonces? Pues se marchan. Y esto se va a repetir a lo largo de la historia. Cuando nos conquista el Islam, en el 713, llega a este territorio y Teodomiro pacta. Entonces, venga, vamos a pactar, nada de derramamientos de sangre, vamos a llegar a un acuerdo, y rinde 7 ciudades. Una de ellas es en nuestro territorio. ¿Dónde está la ciudad islámica? No está. En las fuentes dicen que la que se rinde es Iliki. ¿Dónde está? No está. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega y conquista, no le interesa que exista un núcleo de población que se rebele, que oponga resistencia. Entonces, la manera efectiva de controlar un territorio es desarticular cualquier forma de vida organizada.
Y cuando ya tienen plenos poderes y pleno control de todo el asentamiento, de todo el territorio, entonces fundan las ciudades donde les da la gana. Y entonces dijeron, pues vamos a fundarla 2 bancales más arriba. Y hicieron la actual Elche. Y por eso en la Alcudia no se volvió a generar una ciudad sobre las ruinas de la antigua ciudad. Pues en época romana pasa exactamente lo mismo. Roma gana, pero desarticula. La sociedad ibérica se va, vida de subsistencia, vuelven a sitios donde puedan subsistir, probablemente hacia el interior. Hay autores que piensan que son reclutados para irse hacia la zona de Cartagena y explotar las minas, los llevan como esclavos a mansalva. No lo sé, ahí queda. Después de ese incierto siglo II, hacia finales del siglo II, principios del I antes de nuestra era, de pronto el registro arqueológico vuelve a hablar y dice, ojo, que volvemos a tener presencia. Y esa presencia viene de la mano de ese inicio, bueno, a partir del año 70 y tantos antes de nuestra era, hacia mediados de siglo, del convulso siglo de las guerras civiles romanas. No sé si han oído hablar de las guerras civiles romanas. Las guerras civiles romanas es que 2 facciones de los romanos tienen una guerra civil, pero la pelean en la península ibérica. Se vienen aquí. Allí no, se pegan aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que parte de esas guerras se van a desarrollar en la provincia de Alicante y nosotros vamos a también sufrirlo, claro, porque están peleándose en nuestra zona. Es una zona ocupada por el ejército. Finalmente, una de las 2 facciones, que es la que gana, controla. Y ahí ya sí que vemos que hay un control más que efectivo. Llevan pululando por aquí 50, 60 años, pero a partir del final de las guerras civiles, aquí ya hay otra cosa. Ili, que ya resurge como una gran ciudad que ahora les voy a mostrar. Y se convierte en un foco de poder político y administrativo que va a controlar una gran área en el sudeste peninsular. Se va a llenar de caminos y de vías, porque piensen que en una guerra civil, aunque sea de romanos, hay que abastecer a los ejércitos. Hay que traer las ánforas con vino, hay que traer la soldada, hay que dejar que pasen los herreros, en fin, hay un trasiego de gente sin parar. Y todo esto consolida o abre nuevas vías de comunicación en el territorio. Y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué estos romanos militares que están por aquí y acaban de ganar su guerra contra los propios romanos en esas guerras civiles se van a volver a fijar en el mismo territorio otra vez? Por lo mismo, porque la barrilla seguía estando aquí, porque la sal seguía estando aquí, porque los campos fértiles seguían estando aquí, porque el mar estaba aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los romanos son romanos, pero no son tontos, si no vean la vida de Brian, y entonces se darán cuenta la necesidad que tienen de estar en un contexto determinado para poder llegar y hacer sus fines. Y esa nueva vía es porque tradicionalmente el camino que comunicaba todo lo que es la costa mediterránea española, bueno, de la península ibérica, vamos a hablar con propiedad, entraba por la zona de Almansa y bajaba hacia lo que eran los fértiles campos de lo que es el valle del Guadalquivir. Esa era la zona donde estaba Cástulo, donde estaban las minas, donde se podía coger la plata, donde había dinero, donde había riqueza. Pero de pronto hay una ciudad que destaca por encima de todos, que va a ser Cartago Nova, una ciudad fundada, como saben, por cartagineses, y esa ciudad es importante. Entonces, claro, ¿cómo llegamos? Sortear geográficamente el norte de la provincia de Alicante es complicadísimo. Ahí está el Mascarat, la Sierra del Bernia, hay una frontera que hace que incluso culturalmente seamos diferentes a un lado y otro de esa barrera geográfica. Esa barrera geográfica que no tenemos aquí, yo vuelvo a lo mío. Entonces, hacen un nuevo camino bajando por lo que es el valle del río Vinalopó, y cuando llegan a nuestro territorio giran para ir buscando
Cartago Nova. Roma, además de buscar sitios fértiles con riqueza y demás, buscan sitios donde en las jornadas de movimiento de tropas tengamos una distancia prudente para poder acampar. Entonces, si nosotros vamos haciendo un recorrido por esta vía, que es el origen de la que va a ser luego la vía Augusta, vemos que Iliki también está muy bien ubicada en esa media jornada que necesitamos para seguir bajando hacia Cartagena. ¿Y qué ocurre con las élites locales y con la población ibérica que les he dicho que estaba por ahí dispersa? Que cuando Roma llega, Roma establece la nueva ciudad, la dota con los mínimos para que la ciudad funcione y que además ya tiene una muralla, ya tiene cosas y está llena de militares. Los militares necesitan gente. ¿Y quién va a ser esa gente? Pues toda esa población dispersa que probablemente va a regresar a la ciudad. Una ciudad en la que no nacieron, pero que sus antepasados sí. Desde mi punto de vista, esto es una hipótesis que la arqueología nos dirá en el futuro. Yo creo que ellos no son nacidos allí, pero regresan porque es allí donde tenía su familia, donde su familia tradicionalmente habían vivido. Y nos encontramos con maravillas como este mosaico que les pongo en imagen. En este momento estamos hablando del paso entre esos primeros años del siglo I antes de nuestra era. En este momento Roma no hace mosaicos. Estos son modas que hacen las islas griegas del Egeo. Y sin embargo, en la Alcudia tenemos una familia que utilizando, fíjense qué gracioso y qué curioso, utilizando cerámica recortada en cuadraditos, piedras de diferentes colores, hace una combinación polícroma para hacer este mosaico, que en una lectura de fuera hacia adentro será una muralla con torres, después tenemos una cenefa con roleos, con esas ondas marinas tan típicas del Mediterráneo, algunas hojas de hiedra, en el centro un ajedrezado presidido por una roseta, por una flor, y una inscripción que podemos leer aproximadamente Acos Ailaco el Sadínico Scrat, más o menos. Yo no sé muy bien hablar en lenguas antiguas, pero que todo parece indicar, no, indica que son nombres propios de indígenas, de iberos, pero escrito con grafía latina, por eso lo podemos escribir. A mis alumnos siempre cuando vienen a hacer las prácticas siempre les digo lo mismo. De deberes, ver Ben-Hur, la película de Ben-Hur, la clásica, no la de ahora, la clásica, la de Charlton Heston. ¿Por qué? Porque ahí vemos a un judío, con todas sus letras, como indica su nombre, que tiene todos los atributos. ¿Pero con quién se cría? Con Mesala. ¿Y Mesala quién es? Un romano. Y cuando llegamos a la casa de Judá Ben-Hur, ¿cómo es la casa de Judá Ben-Hur? Es una casa romana, con atrio. ¿Y cómo van vestidas la madre y la hermana de Judá Ben-Hur? Como romanas. Pero ellos son judíos. Y él se pasa toda la película reivindicando que él es judío. Pues esto es lo mismo. Estos señores están reivindicando, yo soy un ibero y tengo nombre en ibero. Mi nombre es el que sea. Pero te lo estoy poniendo con caracteres latinos para que tú, romano gobernador, que vienes a mi casa o que vienes a mi negocio, veas que soy un tío culto y listo. Y además tengo un suelo pavimentado siguiendo las modas de la Grecia de las islas. ¿Vale? Esto es muy interesante. A nivel, lo que les decía, no es el objeto por el objeto, es la historia que encierra ese objeto que me da pistas para entender una sociedad del pasado. A partir de ese momento nos quedamos ya a mediados del siglo I antes de nuestra era y Julio César, vencedor de las guerras civiles, dice, bueno, ya está, se acabó. Vamos a darle un sentido al territorio que tenemos conquistado desde hace 70 años o más, mucho más, estoy calculando yo más, 100 y pico años, y vamos a vamos a organizar territorialmente
lo que va a ser la provincia de Hispania, vamos a organizarla territorialmente. ¿Y qué hace con Iliki? Que probablemente ya se llamaba así, Iliki. Pues la va a dotar de un rango que para una ciudad romana es de los más altos, y es ser colonia. ¿Pero qué significa que de pronto en los intereses de Julio César, que a él lo matan, esto, en la promoción colonial de Iliki se hace en el año 42 antes de nuestra era, pero a Julio lo matan, como saben, por la espalda con puñaladas en el 44. Pero lo deja todo indicado, no solamente con nosotros, sino también con otras varias ciudades, también incluso en la parte de la Bética, en la parte de Andalucía, también lo deja todo programado. Entonces, él lo que hace es promocionar la ciudad al el escalafón de Colonia Julia, porque él es de la familia de los Julio, y por eso se llama Julia. Y esta colonia, que va a coger el nombre tradicional, como les digo, probablemente, que ya era Iliki, lo que van a hacer es que a esos que quedaban indígenas, que aún eran propietarios, fuera. Porque automáticamente cuando es colonia, todo es de Roma. Entonces, toda la gente local tuvo que buscarse la vida, porque a partir de ese momento, las tierras, las casas, todo era para los veteranos de guerra. Es una forma muy, muy astuta de consolidar la ocupación del territorio conquistado. Muy astuta. Porque yo lo que hago es que licencio a un montón de legionarios, les doy un lote de tierras y los consolido en el nuevo territorio, la ciudad que acabo de fundar como colonia, y eso me establece una estabilidad. ¿De acuerdo? Esto mismo que hace Lépido, siguiendo los proyectos de Julio César, lo va a hacer Augusto en el año 26 antes de nuestra era. Es decir, la Alcudia, por lo poco, por ahora, se está hablando de una tercera promoción, tiene 2 promociones coloniales. Cada promoción significa la llegada de gente. De esta primera promoción del año 42 apenas tenemos datos. De la segunda sí, y seguidamente les voy a hablar. Esta ciudad es una colonia romana, una ciudad de alto rango, pero encima está dotada con la immunitas. ¿Qué significa? Que los que sean ciudadanos de la ciudad, ojo, no los indígenas, los que sean los ciudadanos de la ciudad, están exentos del pago de algunos impuestos. Y eso es un beneficio, porque si a mí me licencias de estar pegándome barrigazos por ahí con las legiones y me das un lote de tierras y me haces propietario y encima estoy exento de pago de impuestos, pues vamos, me voy para allá pero como loco. Absolutamente. Pero es que además en Iliki tenían el ius italicum. ¿Y qué significaba tener un ius italicum? Y es que Roma, el Senado, otorga a los que son ciudadanos de Iliki el derecho romano. ¿Y qué significa eso? Que están sujetos a las leyes y todos, que disfruta un romano. En otras palabras, lo mismo daba nacer en el centro de Roma que nacer en Iliki. Lo mismo daba. Y eso son una serie de beneficios extraordinarios para todo. Porque no piensen que en la antigüedad, y mucho menos en época romana, yo llego de mi pueblo, me pongo en el Portus Iliquitanus, saco la manta, me pongo a dar el aceite de la cosecha. No. A ver, los papeles. ¿Usted tiene derecho para comerciar con Roma? ¿Usted quién es? Recoja sus bártulos y fuera. Lo hacemos ahora también, ¿eh? ¿Verdad? No hace falta decir más cosas. Lo hacemos ahora también. O sea, no todo el mundo puede comerciar. Pero un ciudadano con un ius italicum, vamos, puede hacer lo que le venga en gana. Ni siquiera tiene no tiene un rango de señor provincial. No. Es que es como si hubiera nacido en la mismísima Roma. Y por ende, también gracias a los textos clásicos sabemos que Icosium, que es una ciudad que estaba en la actual Argel, tributaban a Iliki. ¿Qué significa eso? Que cuando
Se hacía el pago de impuestos, venían, dejaban el dinero aquí y desde el Portus Iliquitanus salían los barcos cargados con el cobro de los impuestos hacia Roma. Y Cosium no iba directamente a Roma, tenía que pasar por aquí. Y solamente les voy a decir una cosa. ¿De dónde sale el ferry que actualmente nos comunica con Argelia? De Alicante. Cuando se suelta una patera sin nada, ¿dónde llega? A nuestras costas. O sea, esta comunicación con el norte de Argelia la hemos tenido toda la vida, hace 2000 años que tenemos con documentos específicos clara esta comunicación. Y en ese momento, la población local indígena, ¿qué hace? Pues una cosa maravillosa que a mí me alucina, y es lo que haríamos cualquiera de nosotros: adaptarse y sobrevivir, como hace todo el mundo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues los antiguos señores que tenían alfares con una tradición familiar alfarera y que hacían los vasos con determinados dibujos y determinada iconografía, cuya lectura de vaso, cuyas escenas eran comprendidas por la gente local, adapta los discursos a la nueva sociedad que va a ocupar la ciudad. ¿Quiénes son? Pues estos romanos que están llegando, que a lo mejor no eran romanos de Roma, que podían venir de cualquier parte del imperio, como ahora veremos. Estos vasos son excepcionales. Sabemos que tienen unas decoraciones abigarradas, que es lo que llamamos el horror vacui, donde se entremezclan animales reales, animales fantásticos, seres humanos, y en una exuberante vegetación que ocupa los fondos. Sabemos que esas producciones son locales porque también al trabajar con gente de edafología, con gente que estudia las cerámicas, que mete trocitos de cerámica, los mete en hornos, ahora lo podemos hacer todo apretando un botón. Entonces, gracias a eso sabemos, como ven en el gráfico, que estas producciones están hechas aquí, con desgrasantes que vienen del Vinalopó. Y consiguen unos acabados que llamamos los arqueólogos de sonido metálico, es decir, que cuando golpeas esa cerámica, está la cochura muy bien hecha, es un clon, no es un cloc, cloc, ¿vale? Es un sonido que perdura, y esto significa que se consigue una tecnología y una mezcla de arcillas de tanta calidad que da un producto extraordinario. Estas decoraciones, como les digo, son características de las representaciones de aves con las alas abiertas, de una especie de lobos, pero también hay fauna que podríamos identificar como local, como conejos, perros, garzas, liebres, que podemos ver en cualquier parte de nuestros campos. Hay jinetes, hay representaciones de diosas, y les he querido traer este vaso que identificó mi compañera Ana Ronda porque a mí me parece que es una joya. Este vaso, que tiene todo ese horror vacui en todo lo que es el vaso, fíjense que debajo de las dos asas de los laterales tiene dos representaciones de caras femeninas vistas de frente. Claramente, por los rasgos que vemos, esta parece una señora un poco más mayor y esta parece un poco más joven. Entonces no sabíamos muy bien. Este vaso, desgraciadamente, es conocido como el vaso de la pepona, que a mí esto me parece lastimoso. A mí me gusta más llamarle el vaso de las diosas, porque en una identificación, entendiendo el contexto en el que aparece, esta señora mayor puede ser perfectamente Demeter y ella su hija Proserpina. Es decir, estamos hablando de la diosa de la agricultura y estamos hablando de su hija Demeter. Si recuerdan un poquito el mito, Hades, el rey del inframundo, se enamora de la hija de Demeter, la rapta, se la lleva al inframundo y su madre, Demeter, buscando a su hija loca por el mundo, decide descuidar la agricultura. Entonces, claro, las personas, los hombres y las mujeres estaban a punto de desfallecer porque no había que comer. Ella va a ver a su hermano Zeus y le dice: sé que Hades ha raptado a mi hija. Entonces, Zeus
intenta hablar con Hades y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo es que no puede devolverle a la hija, a su madre, para siempre, porque ella ha aceptado comer 6 granos de granada. En algunas tradiciones actuales en Grecia, igual que aquí nuestra tradición cristiana, cuando te casas, es que el marido y la mujer comparten las arras, que es el símbolo de la fertilidad y de la prosperidad, en Grecia se siguen dando los granos de granada, las semillas de la granada. Ella, como había comido en el inframundo y había aceptado de Hades 6 granos de granada, de alguna manera estaba casada a él. Por cada grano, 1 mes que tenía que pasar en el inframundo con su esposo. Y esto es lo que dio que durante 6 meses Proserpina esté con su marido en el infierno y 6 meses en la tierra con Demeter, su madre. Y tenemos los ciclos de primavera, verano, otoño, invierno. Los 6 meses que está abajo es el otoño y el invierno, y cuando regresa empieza la primavera, todo florece y llega el verano con las cosechas. En una sociedad de base agropecuaria, y si encima les digo que este recipiente, que tiene un tamaño así, enorme, estaba lleno de cereales, es evidente que lo que se propiciaba, guardando, almacenando el grano aquí, es que Demeter estuviera feliz y proveyera en la próxima cosecha para poder llenar de nuevo el recipiente, ¿vale? Esto es lo importante de saber dónde aparecen las cosas y en su contexto. Esta nueva ciudad de Roma se va a dotar de una muralla, de la que conocemos solo 2 fragmentos. Una muralla que tenía un foso delante, con lo que muralla y foso pues nos vamos a una altura más considerable de los restos arqueológicos que hoy conservamos. Los romanos, además, para hacer ese reparto de tierras, van a parcelar los terrenos alrededor de la Alcudia. El punto rojo es el yacimiento de la Alcudia, la línea azul es el río Vinalopó, y esa retícula de color amarillo la hicieron los agrimensores romanos hace 2050 años justos, 2050 años, y lo que hacen es cuadricular el campo para dentro de cada uno, bueno, las rayas amarillas serían los caminos, y dentro de cada una de esas cuadrículas, en función del rango militar del licenciado, le dan un lote de tierras más grande o más pequeño, más próximo a la ciudad o más alejado de la ciudad, más próximo al portus o más alejado del portus, porque digamos que el portus y la ciudad son los 2 ejes fundamentales que articulan el territorio. Pero además hemos tenido la suerte que en el año 1996 encontramos una placa de bronce, es un trocito aproximadamente de este tamaño, que forma parte de en la parte escrita sobre una tabla de bronce, que es lo que es un fragmento de un documento catastral. El documento catastral original estaría escrito en un papiro y era obligado que en el foro romano, como ahora los bandos municipales, estuvieran en exposición pública. Entonces, las ciudades que tenían dinero para poder costearlo lo hacían en materiales nobles, a veces en bronce, algunos solo en madera y a veces en mármol. Y estos documentos oficiales se ponían en la pared. Por eso tenemos este agujero, porque servía para colgarlo en la pared del foro, de pública exposición. Este es un trozo. El documento completo sería como una especie de puzzle. En la tabla que hemos conservado aparece referenciado el nombre de 10 exmilitares, 10 exlegionarios, que después de hacer un servicio militar de 20 años, obligados, el Senado les daba, como decía antes, un lote de tierras para que se asentaran en Iliki. Estos señores sabemos su nombre, la procedencia y de qué familia son. Es un documento excepcional. Y esto me viene al pelo para decirles que somos Iliki, la única ciudad de todo el Imperio Romano, y sumo a Roma, que tenemos las 3 cosas: la ciudad identificada,
la fosilización en el paisaje de muchos de los caminos que trazaron los agrimensores, porque son caminos que se han seguido utilizando. Entonces estos caminos están todavía en el paisaje. Y el documento, o un fragmento del documento, que nos dice que esto se hizo. Y esta tábula es excepcional de nuevo, porque es el documento en latín más antiguo de la Comunidad Valenciana. O sea, y esto lo tenemos 2 bancales más arriba, en la ciudad de su puerto. ¿Qué cosas más tenemos en la Alcudia? ¿Qué tenemos en Iliqui? Bueno, pues tenemos que al menos desde el año 42 hasta época de Tiberio, ya estoy entrando en el siglo I de nuestra era, la ciudad acuña moneda. A Roma le interesa que Iliqui acuñe moneda. ¿Por qué? Porque tiene mucho soldado, porque tiene mucho exlegionario. Necesitan pagar, necesitan fraccionar moneda. Y esto es lo que hace que Iliqui tenga también una ceca. A partir de Tiberio ya dejamos de ser ceca. Y ya Roma empieza a articular las emisiones monetales de otra manera. Y entre las cosas interesantes que tenemos, quiero resaltar... Ay, me hace ilusión. No se ve en la tele, ¿no? Bueno, da igual. Esta inscripción que hay aquí. Esta inscripción, los iliquitani, es decir, nuestros antepasados, le dedicaron a Tito Statilio Tauro un pedestal que probablemente estaba en el foro de la ciudad, con una estatua de Tito Statilio encima, en agradecimiento porque era patrono de la ciudad. Ser patrono de la ciudad era algo que Augusto le concedió a Tito Statilio Tauro. ¿Y quién era Tito Statilio Tauro? Pues cuando Augusto llega al poder, y les recuerdo que fue el primer emperador de Roma, él tenía un segundo de a bordo, que es Agripa. Pero el tercero es Tito Statilio Tauro. Este señor es el que en las guerras que hemos visto toda la peli, de Marco Antonio y Cleopatra, este señor es el que estaba con las tropas en tierra. Agripa luchó por el mar y Tito Statilio estaba en tierra. Y se lo cargan. Y por eso, bueno, pues Marco Antonio muere y luego Cleopatra se suicida. Pero es que este señor es el que Augusto manda a la zona de nuestros cántabros para terminar de pacificar la península ibérica. O sea, este señor es el vencedor de las guerras cántabras. Y es muy probable, y muchos autores así lo consideran, que los licenciados de guerra que vienen aquí a quedarse como ciudadanos sean los que ganaron la guerra cántabra. Sean los mismos, porque por eso lo proclaman a él patrono de la ciudad, porque ha sido su jefe por lo menos 20 años. ¿De acuerdo? Pero este señor, además, fue cónsul de Roma en 2 ocasiones. O sea, no era un mindundi. Y es el que pagó de su dinero el primer anfiteatro en piedra que se hace en Roma. O sea, era un tío que tenía mucha pasta, mucha. Esto es una recreación virtual, porque ahora me he vuelto fan de la recreación virtual, me flipa, le digo lo que quiero ver y me lo pone. Y entonces le he dicho, como en la Alcudia no tenemos el foro, porque cuando se daba un título de colonia a una ciudad, tenía que tener 3 cosas. Una muralla, un terreno cuadriculado para el reparto de las tierras y un foro colonial. Eran las 3 condiciones indispensables. Arqueológicamente el foro no lo tenemos. Perdón. Pero yo me imaginaba que en ese foro ilicitano pues tendríamos que tener nuestra escultura al emperador, Augusto, en agradecimiento, y la de Tito Statilio Tauro. Entonces le he dicho a la IA, móntame un foro así chulo y bonito, con aires ilicitanos y con los 2 puestos. Y me ha generado esta imagen y la he traído por eso, pero para nada es el foro de Iliqui, es la realidad virtual y ya está. Bueno, en el contexto que estoy hablando, en este contexto, aparece esta pieza. Esta pieza era conocida desde hace mucho tiempo y mi compañera Ana Ronda, aquí presente, de pronto, al analizar esta
pieza que, como les digo, la lectura que se había hecho de ella, tradicional, intentaba explicarla desde la iconografía local indígena, me dice un día, no tiene sentido, porque formalmente la pieza reproduce una copa de oro o plata de época romana. No tiene sentido, porque iconográficamente lo que está pintado no tiene que ver con la simbología indígena. Entonces, ¿qué es? Y ella, que es una investigadora muy curiosa y muy en lo suyo, muy friki, también hay que decirlo como yo, empieza a buscar en las monedas, y cuando empieza a buscar en las monedas se da cuenta que la forma de representar la nariz truncada, la orejita así un poco de soplillo, los rizos, está en la iconografía de las monedas de la época. Y dice, ostras, si es igual que este tío. Pero es que, si se fijan en el cuello, arranca de su cuello un rizoma, como un tallo que gira, y esto mismo está en esta moneda, en la que también está el emperador Augusto. ¿Y qué es eso que se está dibujando, que le sale del cuello? Es un litus. El litus es una vara, es una especie de gallato, que lo porta el augur, y más el augur máximo, que en este caso es el emperador. Este tipo de bastones rituales los hemos heredado posteriormente. Entonces, si se fijan en la iconografía del Papa de Roma, tiene un bastón que es un litus, el que se gira, porque recogen esta iconografía romana y la cristianizan. Entonces, ¿quién es el augur máximo hoy? El Papa de Roma. ¿Quién era el augur máximo en la antigüedad? El emperador. Entonces, si hacemos la lectura y vemos que uno de los rostros masculinos, que es este que he ampliado en la imagen, se parece iconográficamente a las monedas que se están acuñando en el momento con el rostro de Augusto y que encima lo dotan con el litus, si es cierta esta hipótesis de este vaso ritual, que además tiene unas medidas armónicas siguiendo los preceptos de Vitruvio, tiene 17,5 de boca, 17 de altura, 17,5 de altura y 17,5 de anchura. Es un vaso que aparece en un contexto ritual. Si todo esto que hemos visto, el contexto de aparición incluido, lo sumamos, tendríamos la única representación pintada que hay en todo el imperio de Augusto. Augusto aparece representado en esculturas, en relieves, en camafeos, en un montón de cosas, pero pintado en ninguna. Y este es el momento en el que por fin emerge con muchísima potencia el Portus Iliquitanus. Ese puerto que va a dotar a la nueva ciudad plenamente establecida y, les recuerdo, refundada por Augusto, la va a abrir al Mediterráneo, le va a proporcionar la llegada de material, la salida de material, ese comercio, un comercio que esta mañana con los alumnos del IES, del CAP de la YUB, comentábamos que es donde llegan cosas incluyendo la cultura, incluyendo la filosofía, incluyendo otras lenguas, y donde nosotros llevamos al resto del Mediterráneo nuestras cosas. Y le he dicho a la inteligencia virtual, ponme un puerto en el Mediterráneo que tenga una escultura, que esto es lo que yo quería decir, que tenga una escultura del emperador Augusto a un tamaño más grande del natural y en bronce. Y este dato yo no sé si ustedes lo tenían en cuenta o no, pero en el siglo XIX, en unas excavaciones o en unas remociones, vamos a dejarlo así, de tierra que se hacen en el Portus, aparecen fragmentos de una escultura monumental que identifican por el ricito del flequillo con Augusto. Estos fragmentos están depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
Y yo me he permitido el gusto, hablando con mi inteligencia artificial, a la que voy a tener que ponerle un nombre porque nos llevamos muy bien, le he dicho, pues hazme un puerto con esa escultura. Y yo creo que no vamos a ir muy desencaminados. Yo creo que tiene que ser muy chulo ver en la bocana del puerto del Portus un pedazo de escultura que le diga a la gente que llega del Mediterráneo, señores, esto es la pequeña Roma. Porque la gente que vive aquí es como si hubieran nacido en el centro de Roma, porque tienen el ius itálico. Y esto es lo que les da la bienvenida cuando llegan. De verdad, perdonadme por esta licencia que me pego, pero es que me encanta lo de las nuevas tecnologías. Bueno, esa línea roja que está al lado del yacimiento es aquella vía Augusta que les dije, la van a inaugurar pero todavía no, que se había abierto para crear la ciudad, que es por donde llegaban las tropas, cuando estaban con las guerras civiles, cuando estaban con todo este lío de los romanos del siglo I antes de la era. Ahora con Augusto he hecho la ciudad, la he dotado de todo lo que necesita una ciudad, le he puesto un tío que es el que va a pagar los gastos, que es Tito Statilio Tauro, que para eso lo hemos cogido, porque los políticos en época romana, como saben, de su pecunia, de su dinero, pagan para promocionar socialmente, entonces pagan mejoras para la comunidad de su bolsillo. Esto tiene unos límites. ¿Qué significa? Que solo las familias pudientes podían tener políticos, evidentemente. O sea, gracias a lo que nosotros entendemos ahora por democracia, ahora cualquier hijo de vecino con buena voluntad puede ser político. En la antigua Roma, solo los que tenían de aquí podían hacer allá. En fin, bueno, pues aquí tenemos el paso de la Vía Augusta, que más o menos también mi amiga de la inteligencia, lo de la IA, me ha hecho esta imagen, unos campos llanos, con arbolado, y cerca de la ciudad empezamos a ver enterramientos. Saben que los romanos son muy, ¿cómo es la palabra?, supersticiosos. Para un romano, morirse no significa ya está. Significa que si nadie me recuerda, si nadie dice mi nombre, me voy a morir de verdad. Entonces los romanos no tenían cementerios acotados, sino que se enterraban al lado de las vías de comunicación, para que cuando los transeúntes fueran circulando por el camino, pudieran ir leyendo su nombre. Y de hecho algunos eran tan graciosos, permiten, a ver, graciosos entre comillas, que incluso ponían inscripciones que decían, caminante, si pasas por aquí, di mi nombre, para que la tierra me sea leve. Había que recordar. Los que tenían más pasta se enterraban en primera línea de la vía, luego los que tenían menos en segunda y demás. E incluso en el Camí del Borrocat, que no sé si ustedes lo conocen, está al lado de la Alcudia, que es el paso de la Vía Augusta que venía hacia aquí y luego bajaba, como les he dicho, hacia Cartagena, hay restos de mausoleos parecidos a esto. Estos datos recientes, relativamente recientes, sobre la necrópolis de la Iliquia antigua, los conocimos gracias a unas obras en las que se hicieron unas canalizaciones por el camino, el Camí del Borrocat, que sigue esa centuriación hecha por Roma, y aparecieron 93 enterramientos y restos de un mausoleo por lo menos. Entonces, el paisaje, más o menos, podría ser así en las cercanías de Iliqui. ¿Qué ocurre con todo esto? Si tenemos una placa que menciona a 10 soldados, ex soldados, y ya les he dicho que el documento es más grande y se supone que la licenciatura viene por edad después de 20 años de servicio, se ha calculado que el documento entero, el de época de Augusto, les recuerdo que ya había habido una promoción antes en época de Lépido, y que quizá haya otra promoción en época de Tiberio, que es lo último que el profesor Abascal está diciendo y a mí me parece de toda lógica. En esta segunda promoción, de la que tenemos el documento, llegarían a Iliqui 900 soldados. Estos señores podían haber nacido en el sur de Italia, en las islas, en el norte de África, podían haber nacido en 1000 sitios. Roma los recluta
con 18 o 20 años entran al servicio militar obligatorio, forman parte de las legiones romanas. Cada uno tendría sus dioses, hablaría su lengua, tendría sus costumbres. Después de 20 años en el servicio militar, en la legión, ¿qué creen que hablarían entre ellos? Latín. ¿Cómo se depilarían? ¿Cómo vestirían? ¿Cómo comerían? Como un romano. Que es lo que antes les decía, es una forma clarísima de captar una ciudad, ocuparla y consolidar esa ocupación, con gente que da igual de dónde venga, pero viene con el sello de Roma puesto en la frente. Esto es lo más importante. Un legionario romano está en la mili, en las legiones, perdonadme la expresión, está en las legiones romanas desde que tiene, como digo, 18 o 20 años y se va a licenciar entre 38 y 40 años, si sobrevive. Pero bueno, vamos a ser optimistas, son unos fieras. No puede casarse y no puede reconocer a sus hijos. Luego, detrás de estas legiones, de estos ex legionarios que vienen con un título de propiedad para venirse a Iliquia a vivir, vendrá la mujer y los hijos ilegítimos, que son los que normalmente van en carros detrás de las legiones romanas. Si hacemos un cálculo no muy elevado, aunque todos sabemos los índices de natalidad en la antigüedad, bueno, y no tan antigüedad, de nuestros abuelos, los hijos que tenían las abuelas y las bisabuelas, pobretas mías. La supervivencia era más corta, pero los hijos se tenían. Vamos a suponer una media de 3-4 personas por cada exlegionario. Nos da un impacto de una población que llega en un AI de más de 3.000 personas, 3.500 personas. ¿Qué pasa en el registro arqueológico con los rasgos que teníamos de la cultura ibérica? Que desaparecen en una generación, es que desaparecen del registro, no están. E incluso las piezas estas fantásticas de cerámica local no hacen falta, porque el portus abastece de los recipientes que necesitan para el consumo diario, para el almacenamiento de productos. El portus lo trae por 4 duros. Hay una competencia feroz. ¿Qué hace un alfarero local dándole al torno? Perder el tiempo. Así que hasta las producciones locales desaparecen. En muchos sitios esta cultura ibérica se perpetúa en el tiempo, pero en Iliquí no. Y como les digo, este incremento poblacional lleva consigo lo que arqueológicamente también vemos, que es un incremento en la ocupación del suelo urbano. Probablemente la llegada de estos nuevos contingentes haría necesario mover las murallas, construir recintos más grandes, dotar a la ciudad de más conjuntos termales, dotar a la ciudad de un anfiteatro, dotar a la ciudad de tabernas, por supuesto. En fin, todo eso que queda por excavar y que en parte conocemos. Aquí tenemos restos que en origen pudieron ser de un templo, casas señoriales, verdaderas domus, aquí tienen una recreación, conjuntos termales identificados ahora mismo en Iliquí tenemos 3, 2 de ellos monumentales, probablemente públicos, los terceros son más pequeños y quizás sean privados. Tenemos un territorio que nos abraza a todos, que está en las vías de comunicación, en los caminos que van desde la ciudad hacia su puerto. En el propio puerto hay un barrio, hay villas en los caminos, porque los que tienen un rango importante en el ejército, cuando les han dado el lote de tierra se han construido casoplones, hablando coloquial, se han construido unas casas alucinantes, dotadas con mosaicos como el que tienen en pantalla. Les he traído piezas de la villa de Irles y la villa de Algorós. Y estos mosaicos, como en este hipocampo y estas cenefas, esto es para pavimentar una habitación de un baño privado. Es un baño privado, pero el mosaico, si no recuerdo mal, tiene 3x5. 3x5, en un baño, una de las 3 salas del baño privado. Porque
En la villa de al lado, en una villa más cerca, al otro lado del Vinalopó, que es la villa de Algorós, encontramos esculturas como esta, de himnos del dios del sueño y de la muerte, hechas con mármol blanco de Carrara. Tenemos ya no pavimento en el suelo, en las paredes, con microteselas pequeñitas, mosaicos parietales, con centauros, con Apolos. Esta es otra de las salas de la villa de Irles, que también era parte de lo que son los baños privados. Un mosaico excepcional en blanco y negro, con el águila sujetando el cordero en el centro, como símbolo del aire, con una cenefa alrededor, con animales terrestres, donde identificamos claramente un toro, un jabalí, un perro, o quizá aquí la cabeza de una pantera, y la siguiente cenefa con un rostro masculino, probablemente del dios Océanos, del dios Oqueano, y algunos delfines, algunos hipocampos, algunas aves como halcones, como pavos reales. Es decir, estamos hablando de una gente que tiene mucho dinero, que se puede permitir el lujo de traerse cartones de mosaicos de los mejores sitios del imperio para reproducirlos aquí. ¿Y qué le está dando tanto dinero a esta gente para vivir con este lujo y poderío? El portus, la posibilidad de comerciar, la posibilidad de estar en contacto con lo mejor de ahí fuera. En Iliki tenemos pavimentos hechos con trozos de mármoles que nos están llegando de Túnez, que nos están llegando de Turquía, de Italia, que nos están llegando de Grecia, de Egipto. O sea, estamos hablando de un potencial que va más allá de lo que es el bancal de la Alcudia. Estamos hablando de lo que decía al principio de mi intervención, de todo un territorio al servicio de Roma. Tenemos esto, por ejemplo, que ven aquí, que es un erma, es el relieve de una pilastra, no es una escultura, es la terminación de una pilastra que se encastra en la pared de mi casa. Tenemos escultura de variado tamaño. Aquí arriba tienen una cabeza femenina y aquí abajo es una mano, la mano de Minerva, porque, como ven, lleva uno de sus atributos, está aguantando una lechuza. Tenemos piezas excepcionales como este mercurio de bronce, que también está en el Museo Arqueológico Nacional. Y en la Alcudia lo que tenemos es este espejo de plata y una paleta con restos todavía in situ del maquillaje para maquillarse las señoras, donde se observa pues el blanco para que parezca que no nos ha dado el sol nunca, que es un símbolo de prestigio, de élite social. El espejo, además, es un guiño a Hércules, porque el mango del espejo simboliza la clava, la maza que suele acompañar siempre al héroe. Y abajo tenemos un dispensador con una tapadera regulable. O sea, estoy hablando de piezas exquisitas, de piezas en materiales nobles, de piezas que puede ser que se pudieran elaborar en el contexto de nuestra Iliki, pero que sin duda están relacionadas con ese portus que nos abre al Mediterráneo de forma inexorable. Nos están llegando lucernas de esta categoría, estas lámparas de aceite de doble piquera, con cabezas de caballo que la decoran, están vidriadas y con estas hojas de parra o de hiedra en la parte superior. Y por supuesto estamos hablando de la llegada de este vaso, que lo tenemos nosotros en la Alcudia, que he traído una reproducción que se ha hecho en el marco de este ciclo que ha preparado el Museo de la mano de María José, y hemos tenido el gusto de reproducir esta pieza de la que no teníamos ninguna réplica, para traerla aquí, que gustosamente luego, si alguien tiene interés en tocarla, en verla de cerca, pues estamos encantados. Es una reproducción exacta del vaso encontrado en Santa Pola. Este vaso es una lectura circular corrida, donde se mencionan 6 de los 12 trabajos que hace Hércules y que nos ha servido esta mañana en una clase muy dinámica que hemos tenido con los chavales para hablar de esos trabajos.
Bueno, este vaso no se sabe muy bien dónde sale, pero es muy probable, por lo que se puede bosquejar por ahí, que esté en un contexto de necrópolis. Y yo esta mañana le decía a los alumnos del IES Cap de l'Aljub, si un santapolero de hace casi 2000 años se compra este vaso, es porque entiende el lenguaje de lo que hay representado allí. Y esto nos está diciendo que no es solo que seamos romanos, es que pertenecemos a una cultura global. Somos herederos de la cultura griega, somos herederos de la cultura romana. Pero yo les decía a los chicos, ningún imperio, ninguna civilización del Mediterráneo ha hecho borrón y cuenta nueva, porque Bizancio bebe de las mismas fuentes, el Islam va a beber de las mismas fuentes. La mayoría de los textos griegos que han llegado hasta nosotros han sido gracias a que la cultura islámica medieval la recopiló. Y nosotros hemos tenido la suerte de que durante 800 años han sido los que han estado aquí. Pero cuando pensamos en el mundo islámico no hay que pensar como alguien que vino y luego los expulsamos en 1606, 1609. No. La mayor parte de la población que había aquí eran los andalusíes, es decir, los mismos que antes habían sido romanos, que luego se hacen bizantinos, que luego se hacen visigodos y que luego se van a hacer islámicos, se van a hacer árabes, porque somos los mismos siempre. Va llegando gente y vamos sumando. Tenemos en la Alcudía lucernas hechas en el norte de África con una iconografía mediterránea. Tenemos en la Alcudía los restos de un señor enterrado que probablemente era subsahariano, de la zona, no sabemos si entre Guinea hacia allá, que medía en el siglo VII 1,85 de altura, con unas rodillas, con unos huesos, una fortaleza tremenda, y que murió de un espadazo en la cabeza. Probablemente estos señores trabajaban para los grandes señores terratenientes ilicitanos, ya de época más tardía, estoy hablando del siglo VII, y estaba al servicio y lo enterraron magníficamente, con todos los honores. Es decir, el Mediterráneo es nuestro mar de culturas, es un mar abierto, es un mar de comunicación, en el que una sociedad y otra ha ido embebiendo a la anterior. Esta mañana terminaba con los chavales diciéndoles, mi pregunta para irnos a casa es, ¿y hoy qué es el Mediterráneo? ¿Lo mismo o son fronteras y un cementerio? Eso es lo que hay que pensar. Hay que pensar y hay que conocer y hay que saber qué somos, de dónde venimos, qué hemos heredado, cuál es nuestro legado, para entender qué políticas sociales hay que emprender de cara al futuro. No me voy a liar por ahí. En el año, a partir del siglo V, hace 1600 años aproximadamente, todo empieza a cambiar. El Imperio Romano cae, saben que ya los que gobernaban desde hacía siglos no eran los mejores, sino los hijos de los hijos de los hijos, que como diría Nieves con Costrina, que soy una fan de ella, al final pasa lo que pasa, que todo se enturbia. En fin, en este momento en el que el imperio ha caído, hay una serie de pueblos que necesitan tierras fértiles para darle de comer a su población y que desde el centro y norte de Europa bajan al Mediterráneo. Empiezan a conquistar territorio. Uno de los pueblos a los que Roma pide ayuda para defender los territorios de Hispania va a ser los visigodos, y vamos a ver, entran y dicen, pues mira, va a ser que me quedo. No va a ser que te ayudo, va a ser que me quedo. Esto ya empieza a cambiar y esto es un bloque en el que no me voy a meter, que es el de la antigüedad tardía. Pero en ese momento la ciudad entra en una crisis. Arqueológicamente lo que encontramos es una contracción urbana, es decir, toda esa expansión que antes le ponían en el mapa aéreo, donde la ciudad se va más allá de las murallas, se amplía, parece que se ciñe al espacio central de la ciudad. Nosotras excavamos en el frente occidental, que fue en una época, en el siglo I, de ampliación de la ciudad, donde se está sobreponiendo un edificio por encima de un límite de muralla, que esto en Roma está penado por ley, tiene que ser por tanto una iniciativa municipal para poder pasar el límite de la ciudad, porque es sagrado. Y ahora vemos que estas zonas limítrofes se convierten en zonas marginales.
se convierten en zonas marginales. Y encima encontramos ocultaciones, o sea, la población se va o guarda sus objetos de mayor valor. Aquí en la imagen tienen un conjunto de joyas de oro ocultas de forma intencionada, pero su propietario nunca regresó afortunadamente a recogerlo y así ahora lo hemos podido nosotros excavar y recuperar. Empieza, por tanto, la Antigüedad tardía, en la que Iliki va a ser sede episcopal, va a entrar el cristianismo, vamos a tener la ocupación durante 75 años, 85 años de presencia bizantina, pero esto ya es otra liga que gustosamente otro día puedo venir a contaros. Y lo último, el último punto para irnos, que estarán ya aburridos de escucharme, es esa invitación que yo quería hacerles porque no iba a desaprovechar la oportunidad, con tu permiso, María José, y es decirles que tenemos guías que tienen que contratar, tienen que avisar con antelación, que el Día de los Museos solemos hacer visitas teatralizadas, solemos hacer también algunas recreaciones históricas, que en el mes de julio por la noche, si no lo han visto, por favor vayan a verlo porque es extraordinario y a unos precios muy asequibles. Está el Festival de Teatro Clásico, donde ponemos una grada donde nos sentamos los espectadores y donde la representación se hace dentro de los espacios arqueológicos y es espectacular y muy agradable verlo por la noche. Les recuerdo, para aquellos que tengan el bicho de la historia, de la arqueología, que les haya picado y necesiten más información y quieran seguir aprendiendo con nosotros, que todos los meses de noviembre, hasta llenar el aforo y de forma absolutamente gratuita, cada año llevamos 22 ediciones, este año será la 21 edición, este año será la 22ª. Tenemos un curso que se llama Los lunes con la Alcudia, es un curso de arqueología ilicitana en el que invitamos a otros profesionales que vienen a hablarnos de temas muy diversos y lo hacemos todos los lunes del mes de noviembre de 5 de la tarde hasta que nos cansamos. Y lo hacemos en el Centro de Congresos Ciudad de Elche, o sea que cuando quieran están invitados. Y para saber más, voy a dejar esta pantalla de final, tienen ahí los datos de nuestra web, los datos de las publicaciones y si ponen la Alcudia de Elche o Iliki en los canales de YouTube y de redes sociales, pues tendrán más información. Muchísimas gracias por su atención.